libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, Claudia Fernández y Andrew Paxman escribieron que Emilio Azcárraga Milmo tenía una afición por los gafetes de Televisa. Estas credenciales, sin las cuales ningún empleado era admitido dentro de las instalaciones de Televisa, debían portarse no solo como identificación, sino como símbolo de orgullo, redactaron los autores. De acuerdo a la misma fuente, cuando Azcárraga Milmo se encontraba en sus oficinas en Chapultepec, Televicentro o en los estudios San Ángel, procuraba siempre usar su gafete, aunque a veces lo dejaba a propósito dentro de su bolsillo y reprendía escandalosamente a los guardias de seguridad que le permitían pasar sin él. En una anécdota confirmada por otras fuentes, un día en Televicentro, Azcárraga subió al elevador en el que viajaban algunos de sus empleados. Notó que uno de ellos no llevaba el gafete en el bolsillo del uniforme, sino colgado en el cinturón. «Para eso te pago tanto», reclamó Azcárraga, «para que traigas el gafete en los huevos», recordaron los autores. Se hizo un silencio aterrador. El tigre había rugido, pero el empleado pudo musitar una respuesta. Llevando su mano a la garganta, exclamó: «No, señor, esos los traigo aquí». Azcárraga soltó una carcajada, una de esas amplias y sonoras carcajadas suyas que le eran características, redactaron. Al llegar a su piso y antes de salir del elevador, Azcárraga se quitó su Rolex y se lo dio al trabajador. «Lo mereces, dijo, y salió por las puertas», escribieron los autores. Antonio de Valdés y el periodista Guillermo Ochoa recordaron la misma anécdota en un video del 2022. «A lo mejor estaba corrido un segundo antes y terminó con un reloj de no sé cuántos miles de pesos», comentó Valdés en el video de su fanpage en Facebook. En diferentes medios se han retomado versiones sobre el origen del apodo, El Tigre, de Emilio Azcárraga Milmo. Por ejemplo, el medio digital Infobae, citando a la revista Quién, mencionó que se debía al liderazgo tan duro que le valía su apodo. En el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, de Claudia Fernández y Andrew Paxman, se retomaron otras premisas. Algunos periodistas que escribieron sobre él afirmaban que se debía a la franja de cabello cano, que peinaba hacia atrás y que acrecentaba su porte señorial, redactaron. Los hombres de negocios atribuían su sobrenombre a su tendencia a arrojarse sobre algún bien ambicionado o a lanzarse a un nuevo negocio con premura, agregaron. También se mencionó que los empleados de menor rango sentían que el apodo reflejaba su impulsivo hábito de maltratar a aquellos que no llenaban sus expectativas, a veces despidiéndolos ahí mismo sin escucharlos. Sin embargo, de acuerdo a esta fuente, el origen del apodo es otro. Así lo escribieron en su texto. Emilio Azcárraga Milmo fue bautizado como El Tigre a finales de la década de los 60, antes de tomar el control de Televisa. El apodo no llegó a ser conocido sino hasta los 80. Todo empezó como una broma privada de su amigo de la infancia Otón Vélez, y que solo compartía un pequeño círculo. El sobrenombre surgió después de una borrachera, en la cual Emilio, tratando de sostenerse de Otón, rasgó el traje de este debido a su descomunal complexión. Atinadamente, el apodo también reflejaba las agudas aristas del carácter de Azcárraga. Los autores retomaron en su libro dos visiones sobre este sobrenombre. Le dicen El Tigre porque cuando te abraza te saca sangre, dijo Valentín Pimstein. Por su parte, Vélez describió: te da un zarpazo y luego una lamida. En un artículo de la revista Expansión, describieron al que fuera dueño de Televisa con fama de autoritario, y luego el medio refirió que fue precisamente ese carácter el que lo llevó a conquistar su lugar entre los empresarios de clase mundial. De acuerdo al medio digital Infobae, en 1982, Emilio Azcárraga Milmo dejó claro a quién le daría mayor voz su empresa. Durante ese año, Azcárraga Milmo acompañó de la mano a Miguel de la Madrid en su campaña electoral. Se dio cobertura total a todos sus eventos y se priorizó su voz por encima de Pablo Emilio Madero del PAN, su mayor competencia, que en realidad solo logró obtener 3 millones de votos a su favor, a comparación de los 16 millones de la Madrid, informó el medio. Tras un cuestionamiento por el apoyo al discurso político de Miguel de la Madrid durante las elecciones federales de ese año, se justificó diciendo: somos soldados del PRI y del presidente, relató el medio que retomó información de Proceso. Agregó que si se da más tiempo al partido oficial y al gobierno, es porque ellos tienen más necesidad de comunicación, y nosotros somos evidentemente soldados del presidente de la República, y no de los demás. Cuando hay necesidad de comunicar algo, pues lo hacemos con mucho gusto. En tanto, en el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, Claudia Fernández y Andrew Paxman abordaron la simpatía que tuvo Azcárraga Milmo por el PRI, pero también cómo fue cambiando su discurso. Era un entusiasta seguidor del Partido Revolucionario Institucional, PRI, pero tras la crisis de 1994-1995, su sutil distancia hacia el partido sugiere que hasta entonces había sido un priista no por convicción, sino porque apoyar a ese partido convenía a sus negocios e intereses. Públicamente se hizo notoria esta evolución en su discurso. En 1990 se autoproclamó soldado del PRI y del presidente. 5 años más tarde manifestó ser soldado del presidente únicamente, redactaron los autores. A finales de la década de los 40, Emilio Azcárraga Milmo conoció a María Regina Schondube Almada, pero todos la conocían como Gina. A diferencia de muchas jóvenes de la alta sociedad, esta no era soberbia ni arrogante, sino extrovertida y afable con todos. También era muy bonita, de cabello trigueño, rostro redondo y una maravillosa y a veces pícara sonrisa, escribieron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Mientras tanto, Emilio estudiaba en Culver, Indiana, Estados Unidos. Cuando regresó a la Ciudad de México para unas vacaciones, el Tigre
Tigre buscó a su padre para decirle que no regresaría al instituto. Azcárraga mismo dejó sin terminar sus estudios y quería quedarse en México con Gina, quien fue su primera esposa. Azcárraga Vidaurreta estaba molesto por la imprudencia de su hijo, aunque no demasiado, pensándolo bien. Tenía buenas razones para aceptar la decisión del muchacho. Lo que más anhelaba era que su hijo se convirtiera en un hombre de negocios a su imagen y semejanza. No era necesario que Emilio Jr. tuviera un certificado de graduación. Después de todo, él mismo ni siquiera había terminado la secundaria. Redactaron Fernández y Paxman. De acuerdo al sitio Memoria Política de México, Emilio Azcárraga Milmo estudió la primaria en el Colegio Simón Bolívar de la Ciudad de México y la secundaria en el Culver Academy de Indiana, Estados Unidos. En 1947 abandonó la academia sin graduarse. ¿Cuál fue el primer trabajo de Emilio Azcárraga Milmo? De acuerdo al libro de Claudia Fernández y Andrew Paxman, tras su decisión de quedarse en México, optó por un empleo que lo obligaba de ir en casa en casa. Debía demostrar que era capaz de ganar un sueldo y aprender algunos principios básicos del mundo de los negocios. Emilio optó por vender la enciclopedia británica de casa en las zonas más ricas de la ciudad. Redactaron los autores. Sin secundaria terminada y con un primer empleo de vendedor de enciclopedias, el Tigre comenzó una carrera que lo llevó a recaudar una fortuna de $5,000 millones, de acuerdo a una nota del medio Infobae. La tarde del 15 de enero de 1952, Emilio Azcárraga Milmo y Gina Shondube celebraron su matrimonio civil en la residencia del padre de la novia, Heine, en Polanco, Ciudad de México. Emilio y Gina viajaron a Estados Unidos y Europa para su luna de miel. Fueron acompañados por Heine. El padre de Gina, consentidor y un tanto excéntrico, decidió guiar a los recién casados por su continente natal. Redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Las malas noticias comenzaron durante el viaje en barco, en donde Gina sufrió fuertes dolores de cabeza. A Gina le descubrieron un tumor cerebral meses después de la boda, el mismo mal que había cegado la vida de su madre. Su epilepsia de varios años sugiere que el suyo era un tumor de lento crecimiento, pero como la mayoría de los epilépticos suelen llevar una vida sana, no podía imaginar lo enferma que estaba cuando contrajo matrimonio. Redactaron Fernández y Paxman. De acuerdo a los autores del libro, la salud de Gina se agravó y estuvo confinada en su habitación por meses. Cuando llegó el momento de dar a luz, fue llevada a un hospital de la ciudad, donde tuvo una niña. La bebé, nacida prematuramente, murió horas más tarde, pero Gina estaba prácticamente inconsciente para entonces. En condición crítica, Gina fue trasladada de inmediato a Nueva York en un avión privado que alquiló Azcárraga Vidaurreta. Nunca recuperó el conocimiento y pocos días después murió. Con 22 años recién cumplidos y apenas a 8 meses de casado, Emilio Azcárraga Milmo ya era viudo, escribieron. En un texto de la revista Quién, se relató que este episodio marcó la vida de Azcárraga Milmo. Nadie volvió a saber de aquel joven campechano de buen carácter. Por supuesto que también definió al hombre, novio y esposo que sería a lo largo de su vida. Nunca más volvió a practicar la monogamia, escribió Erika Roa, autora del artículo. A Emilio Azcárraga Vidaurreta lo conocían como el León. Era alto y corpulento y su aspecto severo e imponente correspondían a su implacable conducta profesional y su naturaleza autoritaria. Redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. De acuerdo a los autores, el empresario usaba un tono atronador para regañar a aquellos que lo decepcionaban. No estás entendiendo, gritaba a sus subordinados, a quienes acostumbraba a llamar pendejos, a menudo en broma. En una ocasión, luego de que una serie de fallas en la transmisión provocara las quejas del público, don Emilio llamó a una conferencia de prensa y declaró que la mayoría de su personal era incompetente e inepto, que ganaban sueldos elevados, pero que la mayoría no sabían lo que estaba haciendo, escribieron Fernández y Paxman. En su oficina, Azcárraga Vidaurreta tenía una temible silla, un enorme artefacto de madera que se decía había sido construido especialmente para él y que ocupaba un rincón de su oficina en Televicentro. Cualquier empleado que fuera descubierto por Azcárraga dándose ínfulas o desobedeciendo sus instrucciones, seguramente se vería sentado en la silla. ¿Es muy grande para ti? ¿No pueden tus pies tocar el suelo?, preguntaba sarcásticamente don Emilio. Regresa cuando seas lo suficientemente grande para llenarla, escribieron al respecto los autores del libro. Emilio Azcárraga Vidaurreta nació el 2 de marzo de 1895 en Tampico, Tamaulipas. Estudió en la Universidad de Austin, Texas y comenzó a trabajar como vendedor de calzado, de acuerdo a su biografía, en el sitio Empresas y Empresarios. En 1927 fundó una casa grabadora de discos que editó con gran éxito un catálogo de canciones mexicanas. En 1930 comenzó lo que sería el mayor medio de comunicación comercial del país, la radiodifusora XCW. Construyó los estudios Churubusco en los 40 y fundó el Canal 2 XCW-TV en 1951, asociándose posteriormente con don Rómulo O'Farrill Jr., quien creó la primera estación de televisión en México, el Canal 4 XHTV, el 31 de agosto de 1950, y con Guillermo González Camarena, que operaba el Canal 5 XHGC, por lo que surge Telesistema Mexicano, informó el sitio.
Falleció en 1972. Y en 1959, el Club América era propiedad de Isaac Besudo Pérez, dueño de la empresa mexicana de refrescos Jarritos. Apenas tenía 9 años de producir esta sabrosa y exitosa bebida de frutas en territorio nacional, pero a pesar del éxito comercial que el refresco empezaba a hacer, tenía algunas deudas, informó el medio México Desconocido en su sitio. Una de las deudas era con Telesistema Mexicano SADCB, que años más tarde se convertiría en Televisa. El tema es que para sanear esa deuda, al dueño de Jarritos, Isaac Besudo Pérez, se le ocurrió vender al equipo de fútbol a su amigo Emilio Azcárraga Milmo, agregó el medio. De acuerdo a la misma fuente, el precio que se pagó fue de 425,000 pesos de aquella época, equivaldría al costo de una casa de Lomas de Chapultepec o 6 Cadillac de ese entonces. La compraventa se planteó en un papel común, escribiendo los acuerdos con pluma y cerrando el trato dándose la mano. La entrega del equipo se llevó a cabo el 22 de julio de 1959. El medio citó al historiador Héctor Hernández al referirse a la primera reunión que Azcárraga Milmo tuvo con los jugadores. No sabía nada de fútbol, pero sí de negocios, así que haría del América un negocio rentable, informó México Desconocido. Por su parte, Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, escribieron que el empresario no quería que el club fuera simplemente exitoso, sino que fuera un equipo amado u odiado para los aficionados al fútbol, un equipo que inspirara una gran rivalidad con el mejor club de México de esa época, las Chivas del Guadalajara, para así subir los ratings de televisión. El América era un equipo de glorias pasadas, ganó 4 títulos de liga consecutivos en los años 20, pero había caído en la mediocridad, redactaron los autores. En 1965-1966, el América terminó con 9 años de supremacía chiva casi ininterrumpida, al ganar el primero de muchos títulos de liga con sus nuevos propietarios, agregaron. En 1965, la estructura del Estadio Azteca era visible mirando hacia Tlalpan, el sur de la Ciudad de México. Sin embargo, la finalización del producto estuvo en riesgo por problemas financieros de Emilio Azcárraga Milmo. Se hablaba de corrupción en todos los niveles, que los proveedores inflaban los precios y que los contratistas aceptaban sobornos. También tenían que cumplir con una gran cantidad de requisitos inesperados establecidos por el gobierno capitalino, entre otros, el acceso para el transporte y un puente peatonal sobre la adyacente calzada de Tlalpan, redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa. De acuerdo a los autores, Azcárraga Milmo se encontró muy cerca del incumplimiento de pago de sus créditos. Corría el riesgo no solo de perder el prestigio. Un día, mientras comía en su casa de Lomas Altas, sonó el timbre. Unos segundos después, entró apresurada la sirvienta y dijo: «Señor, ahí afuera hay unos señores que dicen que van a embargar la casa», redactaron los autores. Fue Emilio Azcárraga Vidaurreta quien rescató a su hijo y arregló que Telesistema Mexicano asumiera la responsabilidad financiera. Debía cuidar el prestigio de la familia. Un Azcárraga jamás dejaba de pagar sus deudas, redactaron Fernández y Paxman. Las complicaciones no solo fueron financieras. En un texto de la BBC, Luis Martínez del Campo comentó que en 1962 ingresó a trabajar como encargado de la obra del Estadio Azteca. Cuenta cómo a las semanas de asumir su rol, fue a conocer el terreno en el sur de la Ciudad de México y encontró una muralla de 12 metros de altura de roca basáltica, resultado de la erupción del volcán Xitle 1600 años atrás. Se lee en el texto del medio inglés. Hubo que volar 180,000 toneladas de roca con dinamita, y eso apenas fue el primer paso. 800 operadores, 34 ingenieros, 17 técnicos y 10 arquitectos se encargaron de la obra del Estadio Azteca, que vio su primer juego el 29 de mayo de 1966. Fue muy limitada. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz ejerció mucha presión para evitar toda la información. Fue una de las declaraciones de Jacobo Zabludovsky acerca de su cobertura del 2 de octubre, de acuerdo al libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, de Claudia Fernández y Andrew Paxman. El periodista, quien entonces conducía el noticiero matutino Su Diario Nescafé, con la noticia que no alcanzaron los periódicos por el Canal 2, confirmó que hubo video de los hechos y de la balacera. Los acontecimientos fueron registrados en una cinta de 16 milímetros por reporteros de diarios como Excelsior y El Universal, encargados de producir los noticieros para Telesistema Mexicano, pero nadie sabe dónde quedó ese material, agregaron los autores. De acuerdo a la misma fuente, Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, negó cualquier sugerencia de censura o presión sobre los medios de parte del gobierno, pero Zabludovsky opinó lo contrario 30 años después en una entrevista con el New York Times, referida por Paxman y Fernández. El presidente Díaz Ordaz se quejó de que yo había usado corbata negra. Habló por teléfono para reclamar que porque yo había salido con corbata negra, como de luto por lo que había pasado, por lo de Tlatelolco, y le expliqué que yo usaba corbata negra desde hacía tiempo. Eso describe más que muchas otras palabras, redactaron. Es cierto que Zabludovsky dijo la frase «Hoy fue un día soleado». El medio Quinto Poder refiere a Celeste González de Bustamante, académica de la Universidad de Arizona, quien publicó en 2015 un libro llamado Muy buenas noches, México, la televisión y la Guerra Fría, donde se afirma que Zabludovsky no dijo esa frase refiriéndose a los acontecimientos de Tlatelolco. González de Bustamante tuvo acceso a los guiones de los noticieros que transmitió el Canal 2 en octubre de 1968, y donde participó Zabludovsky, el diario Nescafé, emitido entre 7:30 y las 8 horas, y el boletín informativo de 15 minutos, a las 19:15 de la tarde. En aquel entonces no existía el espacio informativo 24 horas, que se estrenó hasta septiembre de 1970, compartió el medio. De acuerdo a la misma fuente, Jacobo Zabludovsky sí dijo la frase
Hoy fue un día soleado, pero hasta que encabezó el noticiero 24 horas, pero no una, sino varias veces, pues así comenzaban las transmisiones. Según González de Bustamante, Zabludovsky dedicó 3 páginas de las 7 que tenía el guión a los hechos de la tarde anterior en Tlatelolco, donde se dedicó a leer la información que presentaron los principales diarios del país en sus columnas, y sin dar ninguna opinión al respecto. Pieza clave en la relación entre Emilio Azcárraga y el poder fue sin duda Jacobo Zabludovsky, un periodista sui generis que saltaba cuando olía una noticia, pero que al reportarla era incapaz de rebasar la acotada línea editorial de su empresa, el acordado respeto de las instituciones o de cuestionar alguna política priista en pos de una cobertura imparcial. Zabludovsky resultó para Azcárraga el perfecto alfil político, concluyeron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro. Zabludovsky murió el 2 de julio de 2015. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, fue contratado en 1968 como guionista en Televisión Independiente de México, TIM, empresa competencia de Telesistema Mexicano, en la actualidad Televisa. Rápidamente se convirtió también en actor. Reconociendo su talento, Vargas le dio su propio programa en 1970, y pronto apareció la primera de las creaciones cómicas de larga duración de Chespirito, El Chapulín Colorado, recordaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Joaquín Vargas Gómez, gerente general de TIM, vio potencial en Bolaños. Al héroe de capa le siguió un personaje todavía más popular, un distraído pero simpático muchacho de vecindad, El Chavo, agregaron los autores. De acuerdo al libro, El Chavo se convirtió en uno de los pocos programas que derrotó al Canal 2 en su horario. En 1973, Emilio Azcárraga mismo, quien ya presidía el Canal 2 de Telesistema Mexicano, absorbió el Canal 8 para dar lugar a Televisa. Fue así que todo el universo creado por Chespirito pasó del 8 al 2, con lo que comenzó una nueva campaña de publicidad para así darlo a conocer al público. En abril de 1973 se anunció la llegada del Chavo, pero los directivos de Televisa consideraron cambiarle el nombre a El Chavo del 2, en consonancia con su nueva casa televisiva, informó el medio Infobae en una nota. Se conoce que la decisión solo quedó en el intento y finalmente el programa conservó su nombre original, con el que se ganó un nombre en la historia de la cultura popular latinoamericana, agregó el medio. Por cierto, ¿qué significa Chespirito? En su libro, Claudia Fernández y Andrew Paxman refieren que es un apodo derivado de Shakespeare Tito. A finales de la década de los 60, Raúl Velasco tenía su programa Domingos Espectaculares en la competencia del Canal 2, el Canal 8. Con él alcanzó nuevos récords de popularidad. Su programa incluía una gama de actores circenses, así como bailes y cantos y reportajes periodísticos que en ese entonces eran muy populares en los programas de variedades. Escribieron al respecto Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Pese al éxito que registró, el jefe de programación del Canal 8 intentó convertir a Domingos Espectaculares en un programa de concursos. Velasco se opuso y renunció. De acuerdo a los autores del libro, poco tiempo después de la salida de Velasco de Canal 8, Azcárraga mismo llamó al conductor. Era un sueño hecho realidad para Velasco. En años anteriores, varias veces había pedido a Azcárraga le diera un programa, pero siempre se topaba con una respuesta burlona. Tú no eres para televisión, tienes una voz horrible, eres un güerito de lentes, ¿a quién le vas a interesar? Pero los ratings eran los ratings. Azcárraga no era tan orgulloso como para no cambiar de opinión, redactaron. Raúl Velasco debutó con Siempre en Domingo el 13 de diciembre de 1969. En sus inicios, el programa duraba 7 horas. De acuerdo a Paxman y Fernández, Velasco intentó que Azcárraga no llamara a su programa Siempre en Domingo, ya que el nombre le parecía demasiado obvio. Nunca imaginó lo apropiado que resultaría el nombre. No solo el éxito estuvo presente en los 28 años que estuvo al aire el programa, también tuvo varias polémicas. Una de las más recordadas fue cuando Thalía se presentó en Siempre en Domingo y Raúl Velasco le dio su opinión sobre su vestimenta. Cuando Thalía finalizó su presentación, el conductor le dedicó unas palabras sobre su aspecto que tomó por sorpresa más de uno, incluida a la misma cantante, recordó el medio mexicano Milenio. Te quiero hacer una observación favorable. Este atuendo corresponde a una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota, dijo Velasco. Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México estaban en proceso de una fusión. Una de las razones que enumeraban, de acuerdo a Claudia Fernández y Andrew Paxman, autores de El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, fue que algunos de los programas en la competencia por los ratings habían llegado a la vulgaridad. La competencia había generado un deterioro en la programación. Uno de los programas que salió del aire debido a la degradación que provocó fue Sube Pelayo Sube, conducido por Luis Manuel Pelayo. El programa, que empezó a transmitirse diariamente por el Canal 2 en junio de 1972 y que duraría hasta 1975, constaba de varias secciones. En una de ellas, Sube Papito Sube, el padre de una familia de escasos recursos tenía que subir por una rampa cubierta con aceite hasta la cima donde estaban su esposa y sus hijos. Detrás de ellos se amontonaban una serie de premios que iban desde un televisor y una cocina completa hasta un auto
auto y en ocasiones una casa. El público reía a carcajadas, la mayoría fracasaba, escribieron Fernández y Paxman. De acuerdo a los autores, el Instituto Mexicano de Estudios de la Comunicación, encabezado por Miguel Sabido, informó que varias de las familias participantes se habían separado después de haber asistido al programa. Se ordenó la destrucción de todos los videotapes del programa, aunque todavía se conservan algunas copias, agregaron. En YouTube aún se puede ver uno de estos episodios. Sin embargo, sumado a la vulgaridad y degradación que representó, aparecieron más razones. Un texto de la plataforma Yahoo informó que el presidente Luis Echeverría pidió sacar del aire el programa el 24 de febrero de 1973, durante la conmemoración del Día de la Bandera, al momento en que Echeverría la izaba en el Zócalo de la Ciudad de México. Entre los ciudadanos congregados comenzó a escucharse "Sube, Pelayo, sube". La broma caló en el ego del hombre, refirió el texto. En una emisión, el conductor comprometió a María Esther Zuno, esposa del presidente y titular del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, a ayudar a una niña en su tratamiento contra la leucemia. La petición fue considerada una intromisión en las labores de Zuno, quien se enorgullecía por sus trabajos de asistencia social. Poco después, el programa dejó de emitirse y él quedó en el exilio televisivo, agregó el medio. Televisa se creó en enero de 1973 tras la fusión entre Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. De acuerdo a Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, cuando se fundó, la televisora contó con 80 estaciones, 4 redes, 2 complejos de estudios, un personal de tiempo completo de 2.350 personas y una nómina mensual que incluía 4.200 actores y 1.100 músicos. Televisa era por mucho la empresa de televisión más grande de Latinoamérica, agregaron. Llegó el momento de seleccionar un logo para Televisa y el responsable fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Algunas de las obras más famosas de Pedro Ramírez Vázquez son el Museo Nacional de Antropología y el Estadio Azteca, definió el sitio de noticias de Televisa. Fernández y Paxman detallaron que Ramírez Vázquez comenzó por un círculo que representaba al mundo, luego atravesó ese círculo con líneas paralelas que evocaban los rayos de la señal de una transmisora. Finalmente envolvió la imagen en un óvalo, creando la impresión de un ojo que, al mismo tiempo que mira el mundo, lo contiene, redactaron. Pocas imágenes, si es que alguna, han capturado con mayor acierto el significado y las pretensiones de las empresas que representan, opinaron. De acuerdo al sitio de noticias de Televisa, muchos pensaron que este diseño hacía referencia al Sol de Iberoamérica. Sin embargo, el propio Ramírez Vázquez aclaró que el logo simboliza un ojo humano viendo a través de una pantalla de televisión. Este logotipo fue rediseñado en 2001, pasando de 10 a 8 líneas, para darle un toque más moderno y global, pero conservando el espíritu original de la empresa, agregó la compañía en su sitio. Telemexicana. Sí, ese pudo ser el nombre de Televisa. Tras el resultado de la fusión entre televisoras, la nueva quedó oficialmente constituida el 8 de enero de 1973. Azcárraga mismo en algún momento pensó en un nombre como Telemexicana, de acuerdo al libro de Fernández y Paxman. Sin embargo, cambió de opinión. En su lugar, y como un reflejo de sus ambiciosos planes para el nuevo consorcio, lo llamó Televisión vía satélite. Al poco tiempo se le conocía mejor por el acrónimo de las palabras que la formaban, Televisa, redactaron. Y en los meses previos a iniciar su mandato presidencial en 1976, José López Portillo pensó en la posibilidad de que Luis Echeverría se quisiera perpetuar como presidente. Quizá el presidente se había arrepentido de haber elegido a López Portillo como su sucesor, y por su megalomanía no quería que el presidente electo tomara posesión, redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa. Con el argumento de que el país estaba en situación crítica, Echeverría podía perpetuarse en el poder bajo estado de excepción por un año más y convocar elecciones, agregaron los autores. De acuerdo a la misma fuente, López Portillo llamó a Azcárraga para ponerlo al tanto de la situación. Por su parte, el dueño de Televisa propuso al presidente electo el siguiente plan. López Portillo daría la indicación, se interrumpiría la programación y se daría un mensaje al aire. Incluso propuso que salieran personajes como María Félix o Cantinflas a manifestar su apoyo al presidente electo, y así frenar a Echeverría en su intento por perpetuarse en el poder, escribieron Fernández y Paxman. La acción no fue necesaria y López Portillo fue presidente de México del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Con Echeverría, el gobierno se interesó, se preocupó y participó directamente en la televisión por razones políticas. Proliferaron críticas a la deplorable calidad de los contenidos televisivos, su bajo nivel educativo, su baja moralidad y sus programaciones indeseables, según explicaba en 1976 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó el medio Proceso en una nota en su sitio. Por su parte, Paxman y Fernández recordaron en su libro una junta entre Azcárraga y el equipo de noticias de Televisa al término del periodo presidencial de Echeverría y al inicio de funciones de López Portillo. Se acabó Echeverría, estamos de plácemes, no quiero volver a oír su nombre en ningún canal de la empresa, afirmó el dueño de Televisa, de acuerdo a los autores. En 1965, la novela Maximiliano y Carlota, creada como una historia de amor, mostró a Benito Juárez como un villano en la pantalla de Telesistema Mexicano, la empresa que después se convertiría en Televisa. La novela permitió a los televidentes culpar a Juárez por destruir el gran amor que existía entre los protagonistas, por volver loca a Carlota, así como le
de Maximiliano. Redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa. Maximiliano y Carlota tuvo como protagonistas a Guillermo Murray como Maximiliano, María Rivas como Carlota, Alberto Sayas como Napoleón III y José Carlos Ruiz interpretó a Benito Juárez. La novela tuvo éxito. De acuerdo a los autores del libro, el retrato compasivo del emperador del siglo XIX y su aristocrática esposa tomaron el interés de la audiencia. Sin embargo, Gustavo Díaz Ordaz mostró su descontento al citar a los productores de la novela Ernesto Alonso y Miguel Alemán Velasco. Los criticó por haber presentado la figura de Benito Juárez como el villano del cuento, recordaron Fernández y Paxman. De acuerdo a los autores, Alemán y Alonso trabajaron en una novela que diera una mejor imagen a la memoria de Benito Juárez, y así nació La Tormenta, y sería una coproducción con el gobierno. Tras el descontento de Gustavo Díaz Ordaz por la novela de Maximiliano y Carlota, La Tormenta buscó cambiar la percepción sobre Benito Juárez. Tuvo un presupuesto de $800,000, del cual al menos la mitad fue cubierto por su principal patrocinador, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La Tormenta fue protagonizada por Ignacio López Tarso, Columba Domínguez, Amparo Ribeles y José Carlos Ruiz como Benito Juárez. En septiembre de 1968, los protagonistas de La Tormenta acudieron al Palacio Nacional. Díaz Ordaz se mostró feliz con la presencia de los actores y productores de la telenovela. No solo había felicitado a los protagonistas, sino también habría hablado un poco con ellos sobre la historia de México, mostrándoles algunas de las fotografías que él resguardaba en su despacho, recordó el medio Infobae. Siendo un hombre muy privado, inclinado a guardar secretos, casi nadie se enteró del torbellino que se suscitó en su interior al ocurrir la segunda gran tragedia de su vida, escribieron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa. La primera, de acuerdo a la misma fuente, fueron las muertes de su primera esposa, Gina Chanduve, y su recién nacida. Con su segunda esposa, la francesa Pamela Surmont, tuvo 3 hijas, Paulina, Alessandra y Ariane. De acuerdo a la revista Quién, Paulina murió en la adolescencia, pero no se abundó más en esa fuente sobre la razón de su muerte. Paulina murió a principios de 1980. La versión oficial fue un ataque de asma, pero de acuerdo a Fernández y Paxman, otras fueron las causas. Se encontró con que su exesposa había prohibido a su hija Paulina, conocida como Paula, pero a quien Emilio solía llamar Paola, verse con un joven italiano de quien estaba profundamente enamorada. En lo que parecía un pacto suicida, Paulina se quitó la vida con una sobredosis de heroína. De alguna forma, el italiano sobrevivió a su propia sobredosis, y así pudo relatar lo que había ocurrido, redactaron los autores. De acuerdo a la misma fuente, Azcárraga mismo no mencionó nada a sus ejecutivos a su regreso. Solo tiempo después reveló Emilio a unos cuantos confidentes lo que había sucedido realmente. El abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, fue uno de ellos. Miguel Alemán fue otro, escribieron Paxman y Fernández. Emilio Azcárraga mismo tuvo 3 hijas con Pamela Surmont, Paulina, Alessandra y Ariane. Después, con Nadine Jan, tuvo 2 hijos, Carla y Emilio Azcárraga Jan. Ella fue la única en darle un hijo varón, quien fuera su heredero, mencionó el medio Infobae en una de sus notas. Posteriormente se casó con Paula Cusi, con quien no tuvo hijos, y su último romance fue con Adriana Bascal, con ella tampoco tendría hijos, agregó el medio. Fue a las 07:17 de la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985 cuando la vida de la Ciudad de México cambió. Un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter impactó la metrópoli dañando principalmente el primer cuadro, ahí donde estaban unas de las oficinas de Televisa. Azcárraga llegó a Chapultepec unos minutos después, no podía creerlo. El quinto piso, donde había estado en las oficinas de su padre, y donde después estuvieron los 3 comedores en los cuales informalmente había mantenido su centro de comunicación interno con sus 12 vicepresidentes, ya no existía. La operación de noticieros estaba destruida. A salvo solo quedaron algunas partes de Chapultepec y los estudios de San Ángel, a donde se mudaron temporalmente las principales operaciones, redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa. De acuerdo a los autores, Azcárraga mismo montó un escritorio en el patio, entre los escombros, y empezó a dar órdenes. Los canales tenían que estar al aire a las 12 del día. La responsabilidad de la empresa es informar, dijo Azcárraga a sus colaboradores. Dio las instrucciones necesarias para que no se perdiera un minuto en reinstalar el sistema para contar al país y al mundo lo que estaba pasando, agregaron los autores. Al día siguiente, a las 19:38 horas, volvió a temblar. De noche y cobijado por las sombras, Azcárraga emitió un potente y hueco "no" y empezó a golpear en las paredes que quedaban en pie. Como a las 23:30, parado en el camellón frente a las oficinas de Chapultepec y abrazado a un árbol, el tigre lloró desconsolado. Su madre gritó al aire mientras uno de sus colaboradores cercanos llegó a abrazarlo. Había perdido parte de su vida y a varios de sus trabajadores y gran parte de su equipo, escribieron los autores. Está temblando un poquitito, no se asusten, dijo la conductora del programa hoy mismo, cuando el sismo comenzó. Televisa informó que 80 personas murieron tras el temblor. Cuando yo llegué a Chapultepec 18 y supe que mis compañeros estaban abajo, fue un momento muy difícil, pero había que seguir. Estaba vivo y tenía que hacer algo. Me pasé todo el día yendo y viniendo en la motocicleta a traer material, porque ese día me tocaba
tocaba ensayar mi programa, pero con motivo de que se vino abajo el edificio en Chapultepec, yo ayudaba, dijo Chabelo en una entrevista para el especial de Historias Engarzadas a 20 años del terremoto. Emilio Azcárraga y Jacobo Zabludovsky me mandaron a Chapultepec a traer material, agregó. A mitad de los 80, Raúl Velasco buscó a Emilio Azcárraga Milmo para hablar de las actrices Angélica María y Verónica Castro, ambas en la lista negra de Televisa. ¿Por qué no dejas volver con nosotros a Angélica y a Verónica?, le preguntó Velasco a Azcárraga de acuerdo al libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, de Claudia Fernández y Andrew Paxman. El Tigre explotó, no me estés chingando, y se siguió con una retahíla de insultos. No me vuelvas a tratar ese tema, agregaron los autores. De acuerdo a la misma fuente, pocas horas después, Azcárraga llamó a Velasco para decirle que le había salvado la vida. Estaba a punto de darme un infarto y como me descargué contigo, ya no me dio el infarto. Perdóname, te lo agradezco mucho, Raúl, y dile a ese par de dejas que se vengan acá con nosotros, redactaron Paxman y Fernández. De acuerdo al libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, de Claudia Fernández y Andrew Paxman, Verónica Castro estuvo en la lista negra de la empresa cuando Televisa facturó a productores por sus servicios en Argentina, pero por error, ellos expidieron el cheque a Castro, quien se apresuró a cobrar con el argumento de que ella era la que había hecho todo el trabajo. El medio argentino Infobae informó que después del veto, Verónica Castro regresó para protagonizar la telenovela Rosa Salvaje, una producción de 1986 a cargo de Valentín Pimstein. En 1975, la reina Isabel hizo su primer viaje oficial a México. Era 24 de febrero y llegó acompañada de su esposo Felipe a bordo del yate Britannia, por el puerto Morelos en Quintana Roo. De ahí volaron a la Ciudad de México, informó Milenio. De acuerdo al medio mexicano, durante 6 días Isabel II y Felipe, duque de Edimburgo, recorrieron distintas ciudades de México. Su visita coincidió con la conmemoración por el Día de la Bandera. Ese día, niñas y niños llenaron el Zócalo capitalino con tablas rítmicas, demostraciones de gimnasia y pompones coloridos. El entonces presidente Luis Echeverría y su esposa María Esther Zuno acompañaron a la reina y al duque de Edimburgo en su recorrido por la ciudad a bordo de un carro descubierto, agregó el medio. Durante la visita de la reina, Emilio Azcárraga Milmo recibió atención de la familia real británica. Azcárraga ofreció una recepción para la distinguida visitante. A cambio recibió una medalla que lo convirtió en oficial honorario de la muy excelente orden del Imperio Británico, redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. La medalla que recibió Azcárraga es también conocida como OBE y es una de las categorías de un sistema de reconocimiento a la labor extraordinaria de civiles y miembros de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a un texto de la BBC. Emilio Azcárraga Milmo recibió reconocimiento de la familia británica y de la española. En 1977, poco después de tener un acercamiento amistoso con la familia real española, el mismo año en que Televisa abrió su oficina en Madrid, Azcárraga recibió la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en el grado de la Gran Cruz, informó el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Títulos dignos de un príncipe, agregaron los autores. A finales de la década de los 80, Televisa tenía un nuevo presidente, Miguel Alemán Velasco. En la empresa hubo cambios. Unos de los más recordados fueron sus campañas en búsqueda de los valores morales y la unidad familiar. En el Canal 2, por ejemplo, y fiel a sus valores morales, Alemán plantó su huella mediante la inserción de breves cápsulas de Doña Furibunda, una regañona ama de casa que se quejaba de cosas mundanas y concluía con moralejas, mientras que en el Canal 5 comenzó la transmisión de una campaña de breves spots, que a partir de la frase "mucho ojo", alertaba a los niños de cuidarse de quien quisiera abusar de ellos, recordaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Un video en YouTube recopila varios de los comerciales de la campaña de Mucho Ojo. En ellos participaron artistas como Chabelo, Yuri, Lucero, El Chavo, Onda Vaselina y Mercurio. De las campañas más recordadas de finales de los 80 y principios de los 90 fue la que se transmitió en los 3 canales nacionales de Televisa, 2, 5 y 9. Para rescatar valores de unidad familiar, lo mismo pedía a los neuróticos padres que contaran hasta 10 antes de a sus hijos, que insistía con imágenes de cariñosas abuelitas, padres, hijos, tíos y sobrinos, que lo mejor de nuestra vida queda en familia, mantengámosla unida, redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Videos de esos comerciales todavía se pueden encontrar en YouTube y TikTok. Cuna de Lobos fue un éxito en la televisión mexicana durante los años 1986 y 1987. María Rubio personificó a Catalina Krill, la villana tuerta y asesina. Empezó como una novela de interés promedio acerca de la lucha de una pobre mujer por rescatar a su hijo de las garras de una decadente familia millonaria, que de manera ilegal lo adopta. Sin embargo, al irse desarrollando el drama, el personaje de Rubio, Catalina Krill, la astuta matriarca de la familia, se convirtió en la heroína de facto, a medida que cantidades cada vez mayores de televidentes sintonizaban sus aparatos para ver cuál sería la siguiente terrible y calculada atrocidad que cometería, escribieron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. De acuerdo a la misma
fuente, con sus episodios finales en junio de 1987, Cuna de Lobos obtuvo una audiencia récord para una telenovela mexicana. Sin embargo, mientras Catalina Krill era reconocida por la audiencia en México, María Rubio fue vetada. Después de una pelea con Víctor Hugo Farril, María viajó para filmar una miniserie en Puerto Rico. A su regreso a México, se encontró con la noticia de que ya no requerían sus servicios. Ni siquiera los teatros aceptaban incluirla en sus elencos, por temor a que Televisa rehusara aceptar su publicidad. Redactaron Fernández y Paxman. Tu carácter, tu valentía hizo que el Tigre Azcárraga te vetara de Televisa en el mejor momento de tu vida, de tu carrera, cuando eso equivalía a la muerte profesional, recordó por su parte el columnista de Milenio Álvaro Cueva. María Rubio habló con Los Angeles Times sobre el tema. Considero esto como un divorcio, declaró Rubio, 4 años más tarde del final de la novela. Estuve casada con Televisa durante 32 años y tuvimos muchos hijos, los programas que hice. Ahora, el hombre ya no me quiere, se acabó, agregó de acuerdo al libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Sin embargo, apenas unos meses después, estaba de vuelta en la nómina, como una de las primeras actrices en ser contratada por El Tigre en una nueva clase de contrato de exclusividad, informaron Paxman y Fernández. Tras su éxito en Cuna de Lobos en los 80 y después de pasar años vetada por Televisa, María Rubio regresó en la pantalla. Su última novela fue Una familia con suerte en 2012. Falleció en marzo del 2018. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias, dijo la Asociación Nacional de Intérpretes de México, sin dar a conocer las causas de la muerte, informó Expansión. Tras las elecciones presidenciales de 1988 en México, Televisa tomó una decisión controvertida. El esfuerzo de la clase gobernante de neutralizar la amenaza que representaba Cuauhtémoc Cárdenas se extendió incluso a las telenovelas, recordaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. En las semanas de gran inquietud civil que siguieron a la elección, en las que repetidas acusaciones de fraude amenazaban con terminar en violencia y socavar la victoria de Salinas, el gobierno recomendó a Televisa que eliminara parte o el total de los 30 episodios finales de la novela histórica Senda de Gloria, donde se narraba el popular periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, padre de Cuauhtémoc, agregaron los autores. De acuerdo a esta fuente, la decisión la tomó Ricardo García Sáenz, director del IMSS, que había coproducido la novela. Ordenó que los últimos 30 capítulos fueran reducidos a un solo episodio de 2 horas. La novela ya se había transmitido un año antes. En este momento Televisa la retransmitía los sábados por la noche, por lo que el recorte de los 30 episodios fue detectado fácilmente. La prensa nacional y extranjera se abalanzó sobre la historia, reprendiendo y mofándose por igual del gobierno y de Televisa por su exagerado autoritarismo, escribieron Fernández y Paxman. Senda de Gloria fue dirigida por Raúl Araiza y producida por Ernesto Alonso. Se transmitió por el Canal de las Estrellas entre el 23 de marzo y el 2 de octubre de 1987, protagonizada por Eduardo Yáñez, Julieta Rosen y los primeros actores Ignacio López Tarso y Blanca Sánchez. Las novelas históricas mexicanas del siglo pasado contaron con el apoyo del gobierno. La gran cantidad de presupuesto proveniente de instancias gubernamentales ayudó a salirse del esquema de las tradicionales telenovelas, incorporando así grandes escenas de batallas, filmaciones en exteriores y una rica ambientación de época, informó el medio Historia y Grafía. En el caso de Senda de Gloria, la misma fuente mencionó que fue un ejemplo característico del tipo de producciones sobre el pasado realizadas durante la etapa monopólica de la empresa, refiriéndose a Televisa. A principios de la década de los 90, Televisa comenzó a transmitir los programas de Univisión en México, entre ellos El Show de Cristina. Muchos mexicanos se escandalizaron por el enfoque liberal de Cristina Saralegui, sobre todo por el horario de las 16 horas, redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Los ratings eran altos, pero también la presión por parte de muchos espectadores era muy fuerte. Los encabezados de los periódicos empezaron a reflejar el malestar, agregaron. De acuerdo a la misma fuente, el programa cambió de horario en las 23 horas, pero la molestia de la audiencia conservadora, encabezada por la Unión Nacional de Padres de Familia, se mantenía. Entonces, Cristina visitó México para grabar algunos programas y fue llamada por El Tigre. De acuerdo a Paxman y Fernández, así se dio la conversación. Mira, Cristina, tienes que hacer un programa fresa, le dijo Azcárraga. Mire, Emilio, replicó Cristina, mi programa de fresa no tiene ni las semillas. Azcárraga soltó la carcajada. Esta cubanita tiene huevos. Mi programa era para mi gente en Estados Unidos. Todas las cosas que hablamos son una realidad que nosotros enfrentamos. Así que usted tiene que elegir si mantiene el programa al aire o lo cancela. Tras un programa de debate sobre el futuro de la cubana en la pantalla de Televisa, Azcárraga cambió a Cristina del Canal 2 al Canal 9 en la Ciudad de México, para que no comprometieran la imagen familiar de su canal estrella ni ofendieran las familias conservadoras de provincia. Pero, unos años más tarde, el Canal 9 se transformó en una red nacional, con Cristina en horario estelar, recordaron los autores. De acuerdo al medio peruano El Comercio, el programa de televisión El Show de Cristina se despidió en 2010, tras más de 2 décadas al aire. Luego de más de 20 años en la pantalla, Cristina Saralegui dio una entrevista a la revista People en donde contó detalles sobre su vida. Me sentí mal, me deprimí espantosamente porque trabajé desde que tengo 17 años. Extraño mucho tener cosas que hacer todo el tiempo, contó Cristina Saralegui sobre cuando tuvo que dejar la televisión, de acuerdo al medio El Comercio. Me gustaría más hacer un especial de vez en cuando, no quiero hacer lo que ya hice. Ya después de que eres el número 1, ¿qué más vas a hacer?
ser, reportó la misma fuente. El 10 de febrero de 1993, Emilio Azcárraga acudió a un acto periodístico en uno de los foros de San Ángel. Televisa celebró el éxito de Los ricos también lloran como producto de exportación. Azcárraga tomó el micrófono y, de acuerdo a Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, estas fueron las palabras: México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida, le dijo en la concurrencia. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni agregó, provocando algunas risas. Nuestro mercado en este país es muy claro: la clase media popular, la clase exquisita, muy respetable, puede leer libros o Proceso para ver qué dice de Televisa. De acuerdo a la misma fuente, Miguel Sabido, empleado de Televisa y cercano a El Tigre, le dijo que era importante publicar una aclaración, pero Azcárraga se negó como de costumbre: no doy explicaciones. El día que Emilio Azcárraga mismo habló sobre la clase modesta muy jodida de México, también defendió su medio de comunicación, la televisión. Ustedes nunca han visto un aparato de televisión en la basura, nunca. Yo les juego lo que quieran. A ver, alguno de ustedes que se presume periodistas de muy, díganme, ¿cuándo han visto un aparato de televisión en la basura? Estoy esperando. Sí, la televisión empezó aquí en 1952. Debe haber muchos aparatos que ya no sirven. ¿O dónde están los aparatos que ya no sirven? ¿Los desaparecieron? ¿Se los comieron? Recordó Gabriel Sosa Plata en un texto en El Medio. Sin embargo, Italia visitó Filipinas en el verano de 1996. Miles de personas se congregaron en el aeropuerto de Manila a las 4:30 de la madrugada para darle una calurosa bienvenida, redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. El presidente Fidel Ramos le preparó una recepción en el Palacio Presidencial y estaba tan abrumado de agradecimiento que le pidió que regresara en 1998 para participar en las actividades del centenario de la independencia de su país, agregaron. Ariadna Sodi Miranda, conocida artísticamente como Thalía, tenía 25 años cuando el éxito de Marimar arrasó con Filipinas. Cada noche durante 5 meses, cerca de la mitad de las familias de ese país de 70 millones de habitantes había sintonizado sus aparatos de televisión para ver Marimar, escribieron Fernández y Paxman. La novela de Televisa fue un éxito. De acuerdo al diario El Comercio, contó con 150 capítulos y fue emitida en más de 19 países como Argentina, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Costa Rica, Rumania, República Checa y Croacia, entre otros. Paxman y Fernández informaron que en 1997 el mercado mundial de venta de programas latinoamericanos había crecido a unos $200 millones, de los cuales Televisa contaba con poco más de la mitad. La revista Quién informó que la visita de la actriz mexicana por Filipinas tuvo un impacto mayor que el del Papa Juan Pablo II un año antes, o del mismísimo Elvis Presley. Por su parte, varias fuentes afirman que en la mitad de los 90 era común que las niñas nacidas en Filipinas se llamaran Thalía o Marimar. De hecho, de acuerdo con la cantante, en 1995 fue cuando más niñas fueron registradas con el nombre de Marimar y Thalía en el país asiático dentro de toda la historia. En 1997, la mexicana grabó un disco recopilatorio llamado Nandito Ako, el cual incluye temas en inglés y tagalo, idioma oficial de Filipinas. La lista negra de los 90 era real en Televisa. Los actores sabían que si aparecían en Azteca, aunque fuera un sketch de 3 minutos, podían olvidarse de ser empleados en Televisa en el futuro. La amenaza contra los artistas musicales fue aún más eficaz. TV Azteca verdaderamente tenía que escarbar para traer a alguien a sus programas de entrevistas y variedades, redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. De acuerdo a los autores, Televisa elaboró una lista que debía ser consultada por los productores, en donde se encontraban los nombres de personas ya vetadas. Cada mes aparecía una lista actualizada, preparada por Gaspar Rionda, coordinador de eventos sociales de Azcárraga, y por ejecutivos de San Ángel. Como es natural, Televisa negaba la existencia, pero después de que se reprodujera en El Financiero una copia de la lista, las negativas perdieron credibilidad, escribieron Paxman y Fernández. Las listas negras eran tan estrictas que los artistas podían encontrarse en ellas sin intentarlo siquiera, agregaron. Quien sufrió el veto de la lista fue Shakira. En 1996, TV Azteca transmitió Oasis, una novela colombiana de 4 años de antigüedad. Shakira aparecía en la pantalla de Azteca. Durante el tiempo en el que la novela estuvo transmitiéndose, Shakira y los videos de su álbum de grandes ventas, Pies Descalzos, estuvieron prohibidos en Televisa, recordaron los autores del libro. En un artículo del medio colombiano El Tiempo, se confirmó esta versión. Por culpa de El Oasis que transmite TV Azteca, Shakira no participará en el Festival Acapulco 96 de la cadena Televisa, informó en una nota. La cantante y actriz habría sido vetada por esa cadena, al parecer molesta porque una telenovela de la joven rockera El Oasis de Shakira está siendo transmitida desde esta semana con gran éxito por
la cadena rival Televisión Azteca, agregó el medio. Si en los 90 el veto fue para Shakira por aparecer en TV Azteca, en la actualidad algunos artistas se han quejado por lo mismo en Televisa. De acuerdo a información publicada por el medio Infobae, Eugenio Derbez comentó que había sido vetado de Televisa por sus declaraciones sobre el Tren Maya. El actor, cuyo éxito trascendió fronteras, declaró en una entrevista para Grupo Fórmula que actualmente se encuentra vetado de Televisa México, mas no de Televisa Univisión. No me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por lo del Tren Maya, afirmó, por lo que Azcárraga tuvo que desmentirlo de una forma muy particular a través de su cuenta de Twitter, agregó el medio. De acuerdo a la misma fuente, hay otras celebridades que han expresado lo mismo: Dana Paola, Lucero, Andrés García y hasta Kate del Castillo, refiere el medio argentino. Salma Hayek nació en 1966 y a sus 20 años se encontraba estudiando actuación y buscando sus primeras oportunidades laborales. Un video publicado en el año 2022 muestra a la actriz en uno de sus primeros castings. La carrera escaló en 1989, cuando realizó su primer y único protagónico en Televisa al participar en la telenovela Teresa. Después viajó a Hollywood. La batalla por la audiencia entre Televisa y TV Azteca había desencadenado vetos a ciertos artistas. La lista negra de los 90 era real en Televisa. Los actores sabían que si aparecían en Azteca, aunque fuera un sketch de 3 minutos, podían olvidarse de ser empleados en Televisa en el futuro. Redactaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Sin embargo, Salma era la excepción, pues se le permitió dar entrevistas tanto a Televisa como a Azteca. Tenía la dispensa especial de Azcárraga, quien observaba con interés y frustración a la vez el hecho de que ella intentara abrirse camino en Hollywood, agregaron los autores. De acuerdo a esta fuente, hubo una conversación en la que el Tigre buscó a Salma para que regresara a Televisa. Así la refiere el libro. ¿Por qué quieres representar a sirvientas allá cuando puedes ser la reina aquí?, le preguntó una vez, añadiendo que él le daría el mayor contrato exclusivo de todos si regresaba. Ella educadamente se negó. Insistió el Tigre: no te voy a dejar tomar esta decisión porque es estúpida. Empaca tus cosas y regresa aquí de inmediato. Salma se negó de nuevo. Pero te estoy ofreciendo muchísimo dinero. Emilio, contestó Salma, no puedo venderte mi sueño. No puedo fracasar sin saber que hice mi mejor esfuerzo hasta el último minuto posible. Bueno, eso es muy poético, pero no tardes demasiado en fracasar, porque cuando decidas regresar, tal vez ya estés demasiado vieja, así que vuelve pronto. Tras participar solo en una telenovela en México, en Televisa, Salma Hayek comenzó su carrera en Hollywood. Desde inicios de los 90, Salma ha participado en decenas de películas, entre ellas El coronel no tiene quien le escriba, Frida y La casa Gucci. No solo eso, también ha hecho una carrera en la televisión internacional, siendo su más reciente participación en un episodio de Black Mirror de Netflix en 2023. Fue en los 90 cuando Azcárraga mismo intentó convencer a Salma de quedarse en Televisa. No tardes demasiado en fracasar porque cuando decidas regresar, tal vez ya estés demasiado vieja, así que vuelve pronto, le dijo, y Salma no regresó. Un video de casi 6 minutos en YouTube reproduce lo que sucedió el 13 de marzo de 1997, la sucesión en Televisa. El espacio fue el noticiero de 24 horas, en donde en una videoconferencia desde la casa de Azcárraga mismo en Los Ángeles, él, junto con su hijo y Guillermo Cañedo White, participaron en una charla con Jacobo Zabludovsky. La noticia: Emilio Azcárraga Gallán sería presidente de Televisa. Meses antes, la salud de Emilio Azcárraga mismo estaba deteriorada por la enfermedad que padecía. El tumor en su cerebro estaba ya muy avanzado. Los doctores probaron con quimioterapia, para lo cual tuvieron que afeitar su cabeza, con todo y el famoso mechón blanco, pero resultó solo un paliativo, escribieron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Lo que millones de personas que vieron la conferencia no sabían era que fueron necesarios 2 días para grabarla y decenas de tomas. Luego de su recaída, Azcárraga nunca había logrado recuperarse, agregaron los autores. De acuerdo a la misma fuente, la cámara fue colocada a una distancia considerable para disfrazar en parte la debilidad de Azcárraga mismo, así como el hecho de que usaba bisoñé. Los autores del libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa refirieron que una de las últimas conversaciones Emilio Azcárraga mismo tuvo fue con su hermana Carmela, el 14 de abril de 1997. Mira, estoy contento porque ya me voy a reunir con Gina, dijo el Tigre, refiriéndose a su primera esposa fallecida décadas atrás. Emilio Azcárraga mismo falleció el 16 de abril de 1997 en Miami, Florida. La noche del 16 de abril, Emilio Azcárraga mismo murió a los 66 años. Emilio Azcárraga mismo murió esta noche en la ciudad de Miami, Florida, víctima del cáncer, dijo Jacobo Zabludovsky en su noticiero 24 horas. Quienes trabajamos en Televisa estamos de luto, agregó el conductor. Nadie puede vivir sin entretenimiento, fue una de las frases que la semblanza del empresario hecha por el noticiero 24 horas retomó. Sin embargo, la causa que dijo Zabludovsky al aire estuvo rodeada de rumores. Uno de ellos la abordaron Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. Surgieron rumores en el sentido de que justo antes de la muerte de Azcárraga, el ECO había sido llevado a aguas internacionales para evitar los requisitos legales del certificado de defunción, los cuales exigen consignar la causa del fallecimiento. Este hecho motivó especulaciones acerca de que se le había aplicado la eutanasia, escribieron los autores. De acuerdo a Claudia Fernández y Andrew Paxman, el funeral de Emilio Azcárraga mismo en Miami fue modesto y solo asistieron Adriana Abascal, la familia cercana, el Dr. Monroy, Cañedo White y Bernardo Gómez. Las cenizas fueron llevadas
llevadas primero a Televisa San Ángel, donde cientos de empleados llenaron el Foro 2, hogar de Siempre en Domingo, para llevar a cabo una misa de despedida. Luego fueron trasladadas a la Basílica de Guadalupe, agregaron. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Emilio Azcárraga Milmo? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 ya no tenemos una historia nueva que contarte.